Bueno, este es un pequeño vídeo basado en una conversación con un amigo que se llama Pablo Carrera. Estábamos hablando sobre la resolución de problemas. Ese ha sido el tema inicial de esta reflexión, ¿vale? O sea, la idea principal y sobre la que se basaba esto era que a la hora de resolver problemas, la idea que tiene la gente de cómo se resuelve un problema es: tú te pones, empiezas pasito a pasito, y llegas al final. Bueno, eso no es así. Nunca es así. Es decir, y lo estuve pensando el otro día, viendo en una clase de la universidad de ejercicios y viendo cómo la diferencia entre un problema estructurado, que sigue un orden lógico, que es la solución al problema, pero la diferencia entre eso y la búsqueda de la solución al problema, que eso es, digamos, filosóficamente, es cómo abordas un problema y cómo haces frente a la incerteza de por dónde tirar, ¿no? Porque tú cuando coges un problema, inicialmente tienes un montón de caminos entre los que elegir y lo que la gente se piensa que es abordar un problema es simplemente, lo tiene como un proceso lineal, como que tú coges desde un principio, empiezas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, Puede ser más largo, más difícil, pero no se van a pensar que en la realidad no es así, que nunca abordas un problema de esa forma. Y es curioso porque aunque a todos nos ha pasado esto, seguimos pensando que los problemas se abordan así. Y es que nuestra mente es muy mala para entender esas cosas. Pero bueno, antes de pasar a esa segunda parte, la forma en la que se aborda de verdad un problema es mucho más intuitiva, mucho más natural, a base de prueba y error. Primero lo rumias en tu mente de por dónde podría empezar. Podría tirar por aquí o podría hacer esto, podría estar. Bajas todas tus puertas iniciales. Y después empiezas por una y ves que no te lleva a ningún lado, habitualmente. Y te chocas y vuelves al principio y entonces tiras por otro camino, y en ese otro camino a mitad te paras y dices: espérate, esto que he hecho antes en el primer camino, esto ahora me sirve. Entonces coges esa cosa y lo metes en el segundo camino, y eso te lleva a otro punto muerto, pero entonces vuelves para atrás, pero solo hasta la mitad, y entonces encuentras un camino 2.1, digamos, o 2.2, en el que empiezas a tirar y luego te das cuenta de que ese tampoco te lleva a ningún sitio, pero que con lo que has averiguado por haber hecho esa derivación, puedes volver al primer camino y avanzar, y al final, así, como ramificando tus opciones, llegas a la solución a un problema. Y luego, solo luego, sabes cuál es el camino. Al final es como un laberinto con muchas opciones, y cuando sabes el camino, está claro. Pero cuando tienes que averiguarlo, no que te queda más que andar, chocarte, retroceder, un paso adelante, un paso atrás, lateral. Y esto también es interesante porque da que pensar sobre cómo trabaja el cerebro humano para resolver estos problemas y cómo la sociedad de la información interrumpe el proceso lógico de trabajar en un problema. Porque verás, cuando tú tienes que hacer todos estos pasos, tienes que tener constantemente en la cabeza, lo primero, un background, un bagaje teórico sobre qué puedes esperar del problema, si lo que estás haciendo tiene sentido, si tienes que además estar procesando hacia dónde te está llevando este problema, si es la dirección que tú quieres, si esto está tirando por una zona que tú dices esto o esto no va a ningún lado. Pero a medida que haces más intentos, además de todo eso, necesitas tener en el fondo de la cabeza un nuevo bagaje, que es todos tus intentos fallidos, hacia dónde te han llevado y si te han aportado algo. Entonces todo esto es un proceso muy complejo de varios núcleos, digamos, que tienes el teórico, tienes además lo que estás haciendo ahora, tienes además por lo que ya has hecho y lo que no te ha servido, lo que has hecho y sí te ha servido o que a lo mejor te podría servir, y las puertas que no has cogido. Y todo esto requiere una atención suprema para mantenerlo todo a la vez coordinado. Y es algo que he hecho mucho énfasis cuando he hablado con gente, la necesidad de que cuando estudias, cuando trabajas,
estés completo y absolutamente concentrado. En el momento suena un tiling de un teléfono móvil, un WhatsApp, todo ese mecanismo de relojería se rompe y las piezas se desengranan. Y entonces cuando tú vuelves, es este sentimiento de decir, ostras, ¿por dónde iba? Aquí esto lo había hecho porque... ¿Por qué había hecho esto? Ah, sí, porque esto encajaba con esto, y antes había probado esto. Entonces tienes que volver a engranar. Entonces, si constantemente estás rompiendo ese girar de las ruedas, constantemente estás desengranando las ruedas, porque cada vez que se paran un poquito, te vas a Instagram, te vas a Facebook, te vas a WhatsApp, te vas a lo que sea. Cada vez que te pones otra vez tienes que reengranarlas, tienes que volver a montar el castillito de naipes, que es el pensamiento lógico, y se hace muchísimo más tediosa la tarea. Entonces, ¿cómo abordar un problema? Es muy diferente de cómo pensamos que es, o cómo se vende que es resolver un problema. Al final es muy sucio resolver un problema. No es nada elegante. Lo elegante es la solución, pero para llegar a los resultados, como casi siempre, tienes que embarrarte. Y bueno, pues da que pensar eso también, sobre cómo queremos trabajar y cómo ser eficientes a la hora de trabajar. Y por qué las redes sociales y la sociedad de la comunicación impide el trabajo constante y concentrado.